Hola traders, bienvenidos a códigotrading.com. Hoy vamos a desmitificar uno de los indicadores más populares en el mundo del trading, pero también uno de los más mal utilizados, las bandas de Bollinger. Si alguna vez te has preguntado por qué tus estrategias con ese indicador no funcionan como esperabas, probablemente estés cometiendo algunos errores comunes que hoy vamos a corregir. Vamos a sumergirnos en cómo utilizar las bandas de Bollinger, no solo para identificar la volatilidad y la tendencia del mercado, sino que también lo haremos para hacer predicciones de qué dirección puede tomar el mercado, desde los conceptos básicos hasta trucos más avanzados que pocos traders conocen. Hoy lo cubriremos todo. ¿Listo para cambiar la forma en que tradeas para siempre? No te muevas porque el vídeo de hoy te va a gustar. ¡Empecemos! Este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar una inversión, ya que esta podría suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, soy Dave, trader y fundador de códigotrading.com. Encontrarás el enlace a mis formaciones en pantalla y también en la descripción. El curso de iniciación es totalmente gratuito. Si disfrutas de este vídeo, también puedes mostrar tu apoyo dándole a me gusta y suscribiéndote a nuestro canal. Las bandas de Bollinger fueron creadas por John Bollinger en los años 80. Son básicamente tres líneas que envuelven el gráfico de precios. Tienes banda media, que es una media móvil simple, generalmente de 20 periodos, y dos bandas externas que se ajustan según la volatilidad del mercado, ubicadas a dos desviaciones estándar de esa media móvil. ¿Por qué es crucial entender esto? Pues porque las bandas mismas te dan una representación visual clara de la volatilidad del mercado y potencialmente te indican los puntos de sobrecompra o sobreventa. Un error común es vender simplemente porque el precio toca la banda superior o comprar porque toca la banda inferior. Esto puede llevar a decisiones precipitadas. La realidad es que el precio puede caminar por esas bandas durante periodos extendidos en mercados fuertes. Así que si estás usando las bandas solo como señal de compra o venta, podrías estar enfrentando a errores de entrada continuos, ya que el precio seguirá y tú irás haciendo entradas que harán saltar continuamente el stop loss. Y eso te llevaría a entrar y salir de las posiciones en los peores momentos del mercado y pensar que si operaras al revés estarías ganando, algo bastante habitual. Mira, vamos al ordenador y te lo muestro. Ahora vamos a mirar algunos gráficos juntos. En este caso tenemos en pantalla euro-dólar, gráfico temporalidad diaria, y vamos a observar cómo el precio interactúa con las bandas de Bollinger. Para ello, lo primero que os voy a enseñar es cómo poner las bandas de Bollinger en un gráfico en MetaTrader. Entonces, lo que tenemos que hacer es pulsar en insertar. Por cierto, si quieres tener MetaTrader de forma gratuita, una cuenta demo, tendrás en la descripción del vídeo el link para ello. Tenemos que ir a insertar, indicadores, y en tendencia tenemos la segunda opción, que es las bandas de Bollinger, Bollinger Bands en inglés. Entonces, puede variar un poco la localización, pero ya te digo, si vas mirando todos los indicadores lo acabarás encontrando. A veces también se puede buscar según qué broker, qué MetaTrader se use. Pulsamos en bandas de Bollinger y aquí vemos lo que se nos abre cuando ponemos las bandas. Tenemos por defecto 20 periodos, 0 de desplazamiento y una desviación de 2. Esto sería la forma habitual. ¿Se puede cambiar? Sí. Uno puede trabajar con 25 periodos y una desviación de 1.5 o otras variantes según qué estrategia se utilice. Se aplica generalmente al cierre y después aquí podéis elegir el color. Yo tengo amarillo porque uso este fondo oscuro, y el grosor, y también si queréis, si el grosor es fino, se puede elegir que tenga distintos formatos a nivel de que esté punteada, etc. Después aquí niveles y visualización, importante que esté marcado que se vea bien en todos los periodos, y aceptamos. Ya tenemos las bandas de Bollinger. Notarás que hay periodos donde el precio toca o incluso rompe las bandas por la parte superior, como por ejemplo aquí, y después en este caso se da la vuelta, y hay otros periodos donde rompe por la banda inferior, como en este punto, y aquí en cambio no da la vuelta, sino que sí hace un retroceso, pero después sigue cayendo. Tanto continúa la tendencia, aunque aquí haya roto, no hay ese cambio. Esto se debe a un aumento en la volatilidad y a menudo acompaña una tendencia ascendente o descendente a continuación. Pero ya veis que no siempre. Entonces lo importante aquí es observar las bandas medias también.
cuando el precio retorna a esa banda y especialmente si muestra signos de estabilización. Si os fijáis, aquí rompió por debajo y después se fue a testear la banda media. ¿Veis? Hay una banda de Bollinger superior, una media y una inferior. Entonces la media también tiene mucha importancia, porque si estamos en una tendencia bajista, pues no buscamos que de aquí dé un gran movimiento, sino que a veces solo el rebote en la media o, en lugar de ello, que aquí en la media nos dé una nueva entrada bajista. O sea, que hay muchas maneras de trabajar. Y en estos momentos, como cuando ya toca la banda media, buscar, por ejemplo, un patrón de reversión por velas. Podría, por ejemplo, en ese caso ser un buen momento para considerar la entrada. Vamos a hablar también de la squeezer. Ese es un concepto fundamental para los usuarios, pues, de lo que son las bandas de Bollinger. La squeezer ocurre cuando las bandas se acercan mucho entre sí, lo que indica una disminución de la volatilidad y a menudo procede a un movimiento significativo del precio. Podemos ver que aquí hay momentos que las barras están muy separadas, toda esta zona de aquí están muy separadas, y después aquí se reduce la volatilidad y se juntan un poco. Pero si nos vamos a otros momentos del gráfico, hay puntos como este de aquí que se llegan a juntar muchísimo. Esos serían squeezers mucho más claros, o este de aquí, o también este de aquí. Ya veis que son y este es bestial y además tiene una duración mayor. Entonces, saber interpretar un squeeze puede darte una ventaja considerable en el mercado. También es muy importante en el uso de bandas de Bollinger evitar los errores más comunes. Uno de los errores más habituales al uso de bandas de Bollinger es asumir que el precio automáticamente revertirá su dirección al tocar una de las bandas, ya sea la superior o la inferior. Este error puede costarte caro, especialmente en mercados de fuerte tendencia donde el precio puede seguir caminando la banda por un tiempo realmente prolongado. Vamos a ver ejemplos. Aquí vemos que la banda de Bollinger rompe por abajo, pero simplemente sigue rompiendo, sigue rompiendo, sigue rompiendo, sigue rompiendo. Claro, si aquí cada vez que rompe lo que buscamos es una tendencia alcista, pues nos estaremos equivocando, porque la tendencia se mantiene. También podemos ver lo mismo en la dirección opuesta. Aquí vemos un primer rompimiento por arriba y vemos que vuelve a romper, vuelve a romper, vuelve a romper y no hay cambio de tendencia. Para evitar este error es muy importante buscar confirmaciones adicionales antes de actuar. Esto puede incluir patrones de velas, divergencias en indicadores de momentum como es el RSI o el MACD, o una clara disminución en el volumen del trading cerca de las bandas. Otro error común es ignorar el contexto del mercado. Las bandas de Bollinger pueden expandirse o contraerse con cambios en la volatilidad, pero si no consideramos también el contexto más amplio, como noticias económicas importantes, cambios en las condiciones de mercado, puedes encontrarte tomando decisiones basadas en señales técnicas que no tienen en cuenta la imagen realmente completa del mercado. Entonces, para ayudarte a evitar las señales falsas, también puedes utilizar otros indicadores en conjunto con las bandas de Bollinger. Ya te he dicho que muy habitualmente se usa con el RSI o el MACD por buscar una confirmación de rotura de bandas y ver si realmente tiene potencial de sostenerse o incluso también combinarlas con lo que son las famosas divergencias. Bien, como puedes ver, las bandas de Bollinger son mucho más que un simple indicador de sobrecompra o sobreventa. Son una herramienta dinámica que, si se utiliza correctamente, puede darte una visión profunda de la psicología del mercado y también ayudarte a tomar decisiones de trading más informadas. Pero ya sabes, cualquier indicador es susceptible a errores y ni las bandas de Bollinger ni ningún otro son infalibles, entonces entradas y pérdidas siempre se pueden tener. Es muy importante tener un backtest de miles de eventos antes de poner un solo euro en juego, porque si no, no sabes realmente si esa estrategia tiene algún potencial o simplemente te hará perder tus ahorros. Bien, espero que este vídeo te haya ayudado a entender mejor cómo y cuándo utilizar las bandas de Bollinger. Practica lo que hemos discutido hoy y verás cómo puedes mejorar tus estrategias de trading. No te olvides de darle like al vídeo si te ha sido útil y también suscribirte al canal para más consejos. Y también, ya sabes, visita la página web con todas las formaciones códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.
próxima.